voy a hacer una breve presentación para contextualizar un poco el porqué de las jornadas y el porqué especialmente la de hoy, para tratar de ver los retos y oportunidades que esa transición verde pues, puede traer para nuestro territorio, lo que está suponiendo y lo que es, ¿no? Voy a abordar 4 aspectos. En primer lugar, lo que significa el cambio global, que estamos acostumbrados a oír hablar del cambio climático, pero quizás la situación en la que estamos viviendo, la comunidad científica opta más por una denominación más amplia de cambio global. Otra, bueno, muy brevemente explicar lo que es el Pacto Verde de la Unión Europea. Luego lo que supone la estrategia de la granja a la mesa y finalmente pues, los retos y oportunidades a que nos enfrenta esa situación. La comunidad científica y el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que concentra a más de 2.000 investigadores sobre clima de 200 países, han llegado ya a la certeza de que hay una evidencia de un cambio climático que está provocado por la acción humana, es decir, por la emisión de gases de efecto invernadero y fundamentalmente por la quema de los combustibles fósiles, el carbón, el gas natural, el petróleo, pero no solo por esas acciones. Ahí tenemos una representación de las temperaturas medias del planeta anuales desde 1880 hasta el año 2020 y considerando que la línea cero es el periodo de 30 años entre 1951 y 1980. Eso sería la línea cero. Vemos que la práctica totalidad de los años anteriores están entre 0,2 y 0,5 grados por debajo de esa temperatura media y la práctica totalidad de los años posteriores a 1980 están muy por encima. Incluso en los últimos años, en lo que es las 2 décadas del siglo XXI, las temperaturas están prácticamente 1 grado por encima de esa media. Y en el caso de estos últimos años que estamos viviendo, el año pasado, por ejemplo, el 2022, que fue el más cálido del planeta, más cálido en España, no en el planeta, bueno, estamos hablando ya de temperaturas entre 1,2 y 1,5 grados. Diréis, somos de Burgos, ¿no? Y entonces diréis, bueno, pero un 1,2 grados, 1,5 grados, pues realmente eso es significativo. Pero bueno, como algunos os acordaréis de cuando estudiábamos física en el colegio, nos decían, una caloría es la cantidad de energía que le comunicamos a 1 gramo de agua para subir su temperatura 1 grado centígrado, pues subir la temperatura de toda la superficie de la Tierra, de la superficie de los océanos y de la atmósfera, 1,5 grados. En todo el planeta, eso significa que le hemos comunicado una energía terrorífica, una cantidad de energía que hace que los eventos climáticos sean ahora mucho más potentes porque tienen más energía, más devastadores y más frecuentes. Estamos hablando de huracanes, que nos pilla un poco lejos, pero estamos hablando también de inundaciones, que eso ya en algunos lugares de España pues son mucho más frecuentes y más intensas. Estamos hablando de sequías, como la que estamos viviendo, que no tenemos. Este mes de abril pasado, desgraciadamente, vuelve a batir récords. Estamos batiendo récords con mucha frecuencia. ¿Qué récords, por ejemplo? Es el mes de abril desde que hay registros en España con menos precipitaciones. Vamos a tener que olvidarnos eso de que en abril aguas 1000. Y es también el mes de abril más cálido también desde que hay registros en España. Si nos vamos a los... Hay registros, en España no tanto, pero en el conjunto del planeta, sobre todo comenzaron en el Reino Unido, desde 1850, es decir, 170 años de registros. Pues en esos 170 años, si vemos los 10 años más cálidos, están todos en esta década. Están 2013, 2010, 2014, 2018, 21, 17, 15, 18, 20 y 16. El 2022 también está en ese grupo, está a la altura del 2021. Es decir, que en 170 años, los 10 años más cálidos son prácticamente los 10 últimos. Eso no puede ser una coincidencia. Y bueno, si lo vemos por décadas, pues es mucho más impresionante. Vemos que en 1880 estábamos en una temperatura respecto a la situación preindustrial de 0 grados, pero va aumentando, sobre todo a partir de los años 30 y a partir de los años 50-60 el crecimiento es prácticamente exponencial. Bien, ese es el impacto más severo y es una de las razones que motiva esta estrategia de Pacto Verde de la Unión Europea. Pero nuestros impactos sobre el planeta no se limitan solo al calentamiento global, a la pérdida de biodiversidad. Ahí veis cómo prácticamente desde el año 1900 hay un incremento muy importante en la desaparición de especies
de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de peces, que está asociado a la actividad humana, a la contaminación, a la fragmentación de los hábitats, al calentamiento global, etc. Y estamos en lo que se conoce como la sexta extinción. A lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchas extinciones, nos acordamos la de los dinosaurios por las películas que hemos visto, pero esta es muy rápida, igual que el calentamiento global. Ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra, pero nunca tan rápidos como los que estamos viendo ahora, y nunca producidos por una sola especie, la más inteligente teóricamente, que somos nosotros. Luego, cambio climático, pérdida de biodiversidad. Otro de los aspectos es la cantidad de elementos que estamos generando que están en el conjunto del planeta. Ahí tenéis una imagen del ciclo del plástico. Generamos en torno a 300-350 millones de toneladas de plástico. Es el material ideal, es un material barato, un material que tiene poca densidad, que compite en ventaja con otro tipo de materiales como los metales, como la madera, pero que nosotros hemos cogido la manía de usarlo una sola vez. Cogemos una botella de plástico, bebemos el agua, tiramos la botella. Esa botella luego tarda 600 años en degradarse, claro. Estamos haciendo cosas muy complejas con eso, estamos hablando de los plásticos, pero podemos hablar de otros muchos elementos de nuestra sociedad de producción y consumo que acaban en el medio ambiente, que acaban en los océanos, que acaban en los suelos, que acaban en el aire, porque además se fragmenta en partículas cada vez más diminutas, microplásticos, nanoplásticos, que no sabemos muy bien el impacto que tienen sobre la salud y sobre el medio ambiente, pero sospechamos que no es bueno. Y luego está pues la contaminación que generamos, fundamentalmente en el ámbito urbano. Quienes tenemos más relación con el medio rural, pues no percibimos tanto esa contaminación, a veces sí, vemos que los acuíferos tienen nitratos, vemos que hay algo de eutrofización, que hay zonas con algas verdes, pero quienes viven en las ciudades, y es la mayor parte de la población, pues perciben la mala calidad del aire, la mortalidad prematura de decenas de miles de personas, la contaminación de las aguas, etc. Bueno, pues todos estos fenómenos es lo que constituye ese cambio global. Ante ese cambio global, la Unión Europea decidió plantear esta estrategia de la transición verde, pero no lo hizo por motivos ecologistas o por llamar la atención o por intentar dar un giro de guión, sino que percibía que todos estos impactos eran insostenibles. Quiere decir que más o menos podemos ir trampeándolos ahora, pero que dentro de poco va a ser imposible soportarlos. Hay una herramienta que se llama la huella ecológica que nos dice que en el actual modelo de producción que tenemos y de consumo que tenemos en la Tierra, estamos consumiendo los recursos cada año de 1,7 veces la superficie de la Tierra, lo cual, como sabemos que el planeta es finito, pues es algo que no puede ser. Es decir, estamos agotando recursos del futuro y estamos agotando pues, recursos de otros lugares del planeta. Y entonces se plantea esta estrategia como una herramienta para dar un giro que posicione a la Unión Europea como un líder en el conjunto de las comunidades de la Tierra. Quizás podemos ser un líder en derechos humanos, podemos ser un líder en tecnología, podemos ser un líder en democracia, pero entiende la Comisión Europea que ser líderes en una transición verde puede cohesionar nuestras sociedades, limitar los problemas que vamos a tener en el futuro y además ser un ejemplo para otro tipo de sociedades, ejercer un liderazgo dentro de la comunidad mundial. Bien, esa estrategia, ese pacto verde, pues nos habla de las energías renovables, nos habla de la calidad del aire y del agua, es de reducir los contaminantes que estamos vertiendo a la atmósfera, a los suelos, al agua, nos habla de muchas medidas que tienen que ver con ese futuro más verde. Y hay una, que es la que más nos interesa, que es lo que se conoce como la transición de la granja a la mesa. Es decir, que habla de los alimentos que producimos y de los alimentos que consumimos. Esa estrategia de la granja a la mesa aborda todo el ciclo de vida del producto, del alimento. Aborda la producción, la distribución, el consumo, lo que comemos, y luego el desperdicio alimentario, lo que nos sobra. Y lo intenta abordar desde una perspectiva de sostenibilidad. Ojo, la sostenibilidad no es solo la ecología.
La sostenibilidad implica la sociedad e implica la economía. Es decir, esta estrategia tiene que ser viable económicamente. Esta estrategia tiene que ser coherente con el medio ambiente, con la biodiversidad, con la naturaleza. Pero esta estrategia tiene que ser coherente con las personas. Y aquí las personas son todos nosotros que comemos alimentos y todos aquellos que están produciendo esos alimentos, con el sector agropecuario, con los agricultores y los ganaderos. Esta estrategia de la granja a la mesa quiere estar alineada con ese conjunto de la transición verde. Y entonces queremos alimentos más saludables, más asequibles, más cercanos, que además podamos trazar el recorrido que tienen, que tengamos unas garantías. Queremos que esa producción y ese consumo de alimentos nos ayude también a combatir ese cambio climático, a proteger la biodiversidad y a generar riqueza, un rendimiento económico, pero que beneficie a todas las cadenas de la producción. No solo a la distribución y no solo a quienes venden pues, los fertilizantes, los fitosanitarios, las semillas, los transgénicos, etc. Es decir, fundamentalmente a las comunidades locales que están en el territorio. Bueno, eso nos suena muy bien, porque vivimos en una tierra en la que desde hace unos años se ha puesto de moda una realidad que ya conocíamos, que era la de la despoblación rural, con esa denominación de reto demográfico. La transición verde genera muchas oportunidades, lo estamos viendo, pero también puede generar muchos retos, muchas amenazas. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, marca que esta transición tiene que ser transición verde, sí, pero justa. Por poner un ejemplo, para no ponernos nosotros en el foco, ¿tienen la culpa los mineros del Bierzo, de Asturias, que estuvieron sacando durante generaciones carbón para alimentar a sus familias y alimentar a la industria que necesitaba esa fuente de energía del cambio climático? Probablemente son quienes tienen menos responsabilidad cuando se cerraron esas minas, se cerraron esos pueblos, se cerraron esas actividades. Sin embargo, las empresas que se beneficiaban con ello han sabido lavarse la cara y antes extraían carbón y ahora ponen molinos eólicos o ponen campos de paneles solares o ponen los surtidores, las electrolineras donde vamos a enchufar el coche eléctrico. Es decir, cuando hablamos de una transición justa, entendemos que los mineros no son los culpables del cambio climático y no pueden ser los únicos perjudicados en ese proceso de cierres de mina de carbón, y cuando estamos hablando del sector agropecuario, una transición verde exige que no se culpabilice a agricultores y ganaderos que han estado y están dando de comer a las poblaciones por los beneficios que otros se han llevado, obligándoles a seguir unas políticas que ahora entendemos todos que hay que cambiarlas. Bien, pues de estos asuntos pues queremos, a lo largo de esta jornada, de las que vamos a realizar en otoño, que haya un debate, que haya un diálogo, que entendamos los procesos en los que estamos inmersos y, sobre todo, que tratemos de encontrar las oportunidades, porque las hay. Hay oportunidades para el territorio rural, para frenar la despoblación, para luchar contra ese reto demográfico. Hay oportunidades para generar alimentos que sean más sanos, que sean más saludables, que generen más beneficio para los productores y la distribución local. Y hay, digamos, muchas oportunidades también para hacer innovación, para tratar de todos esos retos planetarios que hemos comentado, pues puedan ir superándose. Y bueno, para eso son esenciales el conocimiento que puede ofrecer la universidad, los proyectos de investigación, la labor que hacen los sindicatos agrarios, el trabajo diario que realizan pues, miles y miles de agricultores y de ganaderos, solo en nuestra provincia, pero también en el conjunto de Castilla y León y en el conjunto de España. Esos son los retos que queremos plantear aquí.